La obra pública en México es, por desgracia, sinónimo de corrupción e ineficiencia. País de puentes rotos, hospitales sin ventanas, carreteras con agujeros que devoran autos o máquinas revolvedoras de cemento. País donde el metro se hunde y las curvas no permiten el giro de un convoy con estabilidad y seguridad. La obra pública, a pesar de la alta calidad mundial de nuestra ingeniería, exhibe grietas en los muros. Las casas de interés social no tienen interés de calidad. Es el método del ahí se va, del no pasa nada, hasta que pasa. Y el socavón sacude al país como si fuera algo excepcional. Todos queremos saber por qué ocurren estas cosas. Todos queremos conocer los detalles de las licitaciones tramposas, de las constructoras, de los constructores mentirosos, de los peritos ciegos, de los supervisores laxos, gobiernos corrompidos y también, por supuesto, queremos celebrar las obras públicas de calidad y trascendencia. Yo soy Julieta Mendoza y esta noche analizaremos este tema a fondo. Bienvenidos. A fondo con Julieta Mendoza. Buenas noches, soy Julieta Mendoza y me da mucho gusto que nos acompañe porque hoy de este tema hay que decir mucho. Usted ya vio, tenemos la casa llena, la mesa completa con especialistas y conocedores de esto que le hemos titulado de este programa, Obra Pública, Ineficiencia y Corrupción. Me da mucho gusto saludar a la maestra Mariana Campos. Bienvenida, Mariana, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas México Evalúa. Mariana, es un placer. Muchas gracias. Gracias, Julieta. El maestro en Arquitectura, Joaquín Álvarez Ordóñez, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Bienvenido, gracias, maestro. El maestro en Arquitectura, Juan Key López, vicepresidente general de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Bienvenido. El maestro Ricardo Trejo Nava, director general Forecasting. Muchas gracias. Buenas noches, y el licenciado Gustavo Carballo Luján, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Arballo, muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí le puse Arballo, nos faltó una C, y así estamos hablando de tratar de ahorrarnos cosas. No es el tema. Gracias, gracias, licenciado. Mariana, arquitectos, maestros, hoy es un tema importante porque queremos acercarnos a la raíz de un tema que nos indignó a todos. Hace unos días, el 12 de julio pasado, fuimos testigos de lo que ocurrió en la carretera del Sol, en este paso express. Un coche se va en este socavón que nadie se explica y el secretario mismo dijo fue la lluvia, fue la basura, pero ¿qué hay detrás de eso? Y no solamente son las obras públicas las que se restringen en una carretera federal, sino podríamos hablar de la infraestructura en general. Me gustaría, Mariana, comenzar contigo y que nos dijeras en qué radica este protocolo para la asignación, qué entendemos por obra pública y cómo podemos empezar a desmenuzar lo que queremos comprender a fondo. Bueno, mira, yo te diría que el marco normativo es complejo, le permite mucha discrecionalidad al gobierno. Tiene posibilidad de no hacer licitación en muchos casos. Y cuando las hace, las licitaciones, realmente faltan mecanismos para impulsar la competencia. O sea, tiene todavía mucho terreno para poder negociar y para poder simular licitaciones. Y esto es bastante complejo de arreglar porque depende también de cómo va a manejar sus contratos el que se generen los incentivos a adjudicar bien el contrato. ¿Sí? ¿Cómo está eso? Es decir, a veces se puede hacer una licitación, un oferente te tira un precio muy abajo de un precio realista, pero tú después vas a poder modificar el contrato como gustes. Entonces, pues elevas el precio a precios con base en los cuales descalificaste gente anteriormente. Entonces, estamos realmente con problemas para que tengamos licitaciones públicas y abiertas en todo el sentido de la palabra, ¿no? En el caso del socavón, se ofrecieron alrededor de 23 propuestas para construir esa obra en el contrato más importante para edificarla, de las cuales 19 no cumplieron con los requisitos que se establecieron. Y aún así se dio esto. Es la discrecionalidad, es la corrupción. A ver, maestro, díganos usted. Pues es todo junto, ¿no? Por una parte, podemos decir que interviene la inexperiencia y la falta de capacidad de algunos técnicos realmente, ¿no? Es decir, empezamos con que
en México casi no se respeta el perfil necesario de nombramiento de los funcionarios para las responsabilidades que van a estar a su cargo. Como lo que ahí se empezamos mal. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, y no es atacar a nadie, pero que el secretario de Comunicaciones y Obras fuera un ingeniero o fuera un arquitecto que supiera de esto, ¿no? No que cuando vaya, porque tenga otra especialidad, le puedan decir un cuento chino y se lo crea, ¿verdad? Porque no está acostumbrado a ese tipo de trabajos. Entonces, ahí empezamos mal, a mi juicio, ¿no? De que inclusive pasa en la Ciudad de México. Si tú ves todos los, directores de obras públicas, más de la mitad no son ni arquitectos ni ingenieros, pues, son maestros de educación física, son bueno, médicos, es que... Entonces, son los que dan los permisos para las obras públicas. Y de eso, bueno, nos podemos encontrar en cualquier materia. Gustavo, yo te pregunto, ¿cuál sería el protocolo entonces o los criterios? Porque estamos hablando de una ley que se aproxima, que la vamos a abordar, el cambio de la ley de obras, pero cuando nos preguntamos quién se va a responsabilizar de una situación como esta, tenemos el ejemplo del socavón, pero no nos podemos restringir a eso. Hay muchas otras cosas más que salen a la luz, y no solamente en carreteras, sino en distintas obras inconclusas. Tenemos el ejemplo del tren México-Querétaro, que ya desaparece esto, el aeropuerto que no puede concretarse. ¿Qué pasa con esos protocolos, Gustavo? Bueno, excelente tema para poder hablar de la oportunidad que como país se ha generado en los últimos años, y estoy seguro que tenemos por delante. Y cuando digo oportunidad es porque México hay que volverlo a hacer. La cantidad de obra pública y privada que hay que construir es impresionante. Y eso desde el punto de vista o desde el lado positivo, para que veamos todo lo que tenemos que hacer. Quienes involucrados en el tema de la construcción, hablo desde el análisis, estudio, ingeniería, proyecto, ejecución, supervisión, y por supuesto los funcionarios públicos tenemos que hacer. Pero desafortunadamente estamos en un sector muy vulnerable. Todo aquello que de parte de gobierno implique compra, gasto o asignación de recursos se vuelve vulnerable. Y miren, me da una pena que en este país tengamos que estar hablando de corrupción. Nomás abramos la página de un diario, el que sea, todos los días. Y de todo, ¿Por sí. qué está sucediendo eso? Pues seguramente no es casualidad. A grito abierto se están pidiendo una serie de reclamos a partir del problema del socavón. Yo creo que el problema del socavón tiene su lado, desde luego, empezando por la pérdida de vidas humanas. Pero tenemos que referirnos al aspecto técnico, y yo le llamaría también al aspecto administrativo, que tiene que ver con todo el proceso licitatorio, pero desde la planeación de la obra, los responsables de las ingenierías, es decir, la supervisión y demás. Y quiero decir algo a reserva de conocer los dictámenes finales. Y si me permites, Gustavo, estamos viendo ahorita en la pantalla lo que dijo el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que, bueno, esto había sido muy lamentable, y lo que él mostró desconocimiento de su parecer. ¿Tú qué opinas, Ricardo? Bueno, aquí en México hay un refrán popular que yo creo que impera en este caso, ¿no? Que es: después del niño ahogado, se tapa el pozo. El problema es qué pasa cuando el niño ahogado no se presenta inmediatamente, y se presenta 2 o 3 años después, y entonces vemos los problemas en las carreteras, vemos la ineficiencia en la construcción, en carreteras, en puentes, en toda la gama de infraestructura. Hablamos de infraestructura en todos los sentidos. ¿Qué pasa ahí? Y yo lo veo en dos vertientes. Mariana ya había dicho que hay incentivos, y yo creo que aquí hay un incentivo perverso desde la contratación. Es decir, no hay una eficiencia y transparencia, y eso se traslada a la supervisión. Ahora hay un problema muy grande, que no hay capital o no hay los recursos para supervisar todas las obras del país. Pero es que eso es como incongruente. Te pongo un dato nada más. El año pasado se proyectaron de obra pública entre federal, estatal y municipal 24.370 proyectos. Imagínate tú supervisar todo eso. Yo creo que es un poco difícil. Y si a esto le sumas el chiquiteo, el regateo, el vámonos con... ¿Así ha sido siempre, arquitecto? No, yo creo que es un tema que se ha venido agudizando, Julieta, en los últimos años.
Mira, yo creo que podríamos hablar desde que de finales de la década de los 90 a la fecha, el tema se ha ido deteriorando, el tema de la obra pública se ha ido deteriorando. Hay una serie de consideraciones que yo creo que vale la pena poner sobre la mesa. La primera, una prioridad del gobierno debe ser promover el desarrollo económico, combatir la pobreza de un país. Debe de tener que ver con mejorar la calidad de vida de su población como una prioridad fundamental. Y dentro de esos temas está el dotar de certidumbre y dotar de seguridad. Yo creo que las autoridades han naufragado en esos 4 temas sin dudarlo. O sea, un gobierno que no da certeza, no da seguridad, no genera y no da desarrollo mantenimiento, económico, dice Ricardo, y no genera desarrollo social y calidad de vida, ha naufragado. Yo creo que hay que decirlo con todas sus letras. Ahora, de ahí se desprenden una serie de condiciones. La obra pública, desgraciadamente, tiene muchos años que no responde a planes de ningún tipo. Déjeme hablar del Paso Express, que se puso de moda. Se puso de moda. El Paso Express es una obra horrible de entrada porque planteó la necesidad de darle paso a la gente que va a Acapulco a costillas de la capital del estado de Morelos. O sea, de entrada es una obra que nace con una deformación terrible. En lugar de impulsar el desarrollo urbano y regional de la capital del estado, la utiliza como un cruce a costillas de la propia ciudad y de su población para poder llegar a Acapulco. Se podía haber hecho un libramiento del cual está comprada buena parte de la tierra, pero que el gobernador, como le tiene pánico a los ejidatarios y le tiene pánico a deteriorar su imagen, dijo no, lo que hay que hacer es pasar más rápido por aquí para evitar los problemas de los domingos. ¿A costillas de qué? De toda la ciudad. Creo que él toca un punto prioritario. O sea, la agenda de infraestructura es política, no responde a un diagnóstico institucional que vea por estos fines, que es darle beneficios a los ciudadanos. Mientras la agenda se siga cocinando en campañas y no tengamos un proceso institucional que haga una evaluación de los inventarios de infraestructura, que balancee la obra nueva con la obra que hay que mantener, que ya tenemos, mientras sigamos cocinando así los proyectos, no vamos a desarrollar este país con la obra pública. Y si no usamos a la obra pública para desarrollar este país, no sé con qué lo vamos a hacer, porque requerimos servicios públicos. Entonces, creo que además, él dice, la obra pública se pone peor a fines de los 90, justo cuando empieza la competencia electoral. Entonces, cuando la competencia electoral llega a México de esta manera... Y todos hablamos bonito y hablamos de estelas instituciones de luz débiles y cosas que instituciones débiles de control con competencia electoral. Vamos a regresar esta obra pública. Usa Mariana la palabra cocinar y obviamente se está cocinando en la olla express. Y el problema de cocinar en una olla express es que las cosas se hacen sin planear, a presión, con una rapidez inaudita y donde al final todo el mundo quiere compartir culpas. No, hombre, si el platillo está bueno, todo el mundo lo va a celebrar. Regreso contigo que nos quieres decir algo, Gustavo, y los dejo con lo que dijo el secretario precisamente del Socavón. Volvemos. Vienen lluvias totalmente atípicas. Me reportan aquí Protección Civil que fueron lluvias del más del doble de lo más que ha llovido en la zona. Los tres días cayeron fuertes lluvias y eso provocó que hubiera una creciente de 8 metros de agua que viene por un pequeño riachuelo que está aquí al lado y que generó una crecida de 8 metros de alto que trajo consigo toda la basura que encontró tirada en el camino. Y esa, a ver, ahorita contesto, esa basura lamentablemente taponeó un drenaje que está por abajo de la carretera que ha funcionado muy bien a lo largo de 40 años. Deficiencia en obra pública. Deficiencia en obra pública contra corrupción, contra transparencia, mejor dicho. ¿Cómo hacer que esto salga de la agenda política? Decía bien Mariana, Gustavo. Cuando están en campaña, algunos de nuestros políticos presumen, dicen, prometen y nosotros conocemos
bien, o lo hemos atestiguado, que no siempre ocurre, no se aterrizan estas grandes obras, o a veces son inservibles, Gustavo. Precisamente porque estamos hablando del problema estructural más grave que existe en este país ahorita, y se llama falta de planeación. Si no es posible que por esa competencia electoral, que sí es cierto, a partir del 2000 lo vimos, estamos terminando el tercer sexenio, en donde hoy los planes y programas se llaman compromisos presidenciales. Si lo que me genere más votos, eso es lo que voy a hacer. ¿Dónde está el análisis de ciclo de vida de un proyecto? ¿Dónde está el impacto social y el impacto económico? Siempre que hay dinero de por medio, pues hay un impacto económico, pero debemos de revisar, pero con visión de largo plazo. Eso es lo que estamos tratando ahorita en este momento. Y bueno, la misma competencia electoral, más otras cosas que están sucediendo en este momento, nos lleva desafortunadamente a ese tema de deficiencia y falta de transparencia. Ojo, el ser transparente no necesariamente quiere decir que no se sea corrupto, ¿eh? Es decir, debemos de identificar bien estos conceptos. Claro, porque si yo le doy lo que se llaman moches, y me gustaría que lo explicáramos, porque todo el mundo podríamos pensar en que yo te doy una licitación discrecionalmente y después, ya cuando yo llegue al poder, entonces ya habrá un reparto. ¿Así funciona? ¿Así se conoce se puede definir el conocido moche? Sí, aquí habría que agregar otra variable a la ecuación, que además de la falta de planeación, como ya bien se señaló aquí, es la aplicación contundente de la ley. Es decir, una vez que se violó la ley, que se violaron las normas, tanto técnicas como de eficiencia, de impacto económico, de impacto social, de impacto al medio ambiente, no pasa nada, ¿no? Se pasa el socavón o pasa cualquier obra, y lo que se da en el ámbito de la opinión pública se da una gran conversación, pero en el ámbito de la aplicación de la ley no pasa nada. Entonces eso genera un incentivo para que 1 o 2 o 3 años después, o en la siguiente obra o en el siguiente sexenio, pues se vuelva a pasar lo mismo. Yo creo que es un tema importante que hay que matizar, ¿no? Aplicar contundentemente la ley, que a lo mejor, y la ley en muchos casos es transparente y es muy precisa, pero falta la aplicación. Pero falta que la respeten. Mira, sí, adelante, Joaquín. Se habla siempre de la corrupción. Esto es hablar de la mitad del problema. Es un binomio, la corrupción y la impunidad. La impunidad permite mucha corrupción. Si no hubiera impunidad, habría menos corrupción, pero no se aplica la ley, como dicen. Yo creo que es decir, en el fondo es una total falta de ética, ¿verdad? Que es algo que debemos de perseguir los mexicanos, no nomás en la construcción, sino en la actitud y el comportamiento de vida, ¿verdad? Que es realmente de donde está el fondo que viene todo el problema. Por humanidad, al menos. Falta de educación. Pero a veces cumpliendo la ley se incurre en esas irregularidades. Eso es lo peor del caso. Por eso seguramente tenemos que hablar de las propuestas en las que se está trabajando en tema de la ley. Eso me encanta. Voy contigo, Juan, y voy contigo, Déjame comentar algo que creo que es importante. Mira, cuando las campañas políticas están andando en todo el país, en cualquiera de los 3 niveles de gobierno, surge una palabra ahora que es pagar facturas. O sea, hay gastos de campaña autorizados y muchos más dineros que forman parte de la campaña que por supuesto no están autorizados. Entonces tú y yo nos ponemos de acuerdo, tú quieres ser alcaldesa de tu pueblo de origen, yo soy el único constructor de la comarca. Y te digo, compadre, te voy a dar la licitación. Y yo me acerco a ti y te digo, pues ¿qué necesitas, muchacha? Claro. Yo te ayudo, creo que necesitas esto y esto y esto. Pues sí, mira, vamos a hacer una cosa. Como contraparte sé que hay que hacer esto y esto y esto. Tú me permites que yo lo haga, por supuesto yo ahí cobro la factura. Entonces, muchas cosas se cocinan desde antes de que las personas lleguen al poder. Muchos no llegan y pues no pudieron pagar la factura. Los que llegan, por supuesto, pagan sobradamente. Entonces, mucho de la corrupción de la que se habla hoy fue generada en los procesos electorales donde se generaron compromisos de que tú me ayudas y yo te pago. Y yo te voy a retribuir el favor, ¿no? Yo te quiero mencionar 2 cosas que me parecen claves para poder empezar
a cambiar un poco el rumbo trágico que tiene ya la obra pública. Me parece indispensable para sacarlo de la agenda política. La planeación de la infraestructura necesita tener una ley que actualmente no existe en México y que estamos cojos con respecto a países similares de América Latina, ¿no? Entonces, realmente ahorita lo que hay son unos reglamentos que están en el poder de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que puede cambiar como ella guste, porque no tiene que ir al legislativo a pedir permiso de eso. Entonces, necesitamos generar una ley de infraestructura con un instituto independiente de la planeación de la infraestructura, como lo hizo, por ejemplo, el Reino Unido. Hay que ver a los países que tienen la mejor infraestructura del mundo. Tenemos que ver cómo ha hecho las cosas Hong Kong, cómo las ha hecho Reino Unido, cómo las ha hecho Australia, Canadá. Y tienen planeación independiente del Poder Ejecutivo, que no es el único poder que aparte hace obra, por lo cual no tiene por qué tener el monopolio de la infraestructura. También el Poder Judicial construye y con muchas deficiencias, también lo hace el Poder Legislativo con muchas deficiencias porque sus obras son emblemáticas de fracaso. Ya está documentado. Entonces, necesitamos generar la planeación fuera del Ejecutivo, tiene que ir no a un sexenio, tiene que ir a 30 años. El día de hoy la ley de planeación prohíbe planear en el sexenio siguiente. Tenemos que cambiar esa ley de planeación setentera que no funciona en la realidad actual. Pero obviamente no es del interés de los políticos cambiarlo, porque pues es un negocio. Porque no tiene oropel, no tiene brillo. Y en cuanto a transparencia, quiero decirte que la parte más deficiente, en mi opinión, es la ejecución de los contratos. El día de hoy México está completamente rezagado en los estándares internacionales, no nos rinde cuentas de la administración de sus contratos. Y eso es terrible porque es uso de dinero público. Entonces tenemos muchas veces, ¿no, Mariana? ¿También? Pues mira, no hay, es total opacidad. El día de hoy, por ejemplo, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el que se está construyendo, no está publicando ninguna información de la ejecución de sus contratos. No sabemos cómo van sus contratos en términos de su alcance, de su avance. Entonces, esa opacidad permite que los términos de los contratos no necesariamente se cumplan y que vivan una serie de atropellos ambas partes, tanto los empresarios como el gobierno. Entonces, eso se necesita transparentar y no puede seguir así. Bueno, ¿y cómo garantizar? Porque al final de cuentas, ¿quién se va a responsabilizar de eso? Pero ¿quién garantiza una ciudad que crezca adecuadamente, sin inundaciones o encharcamientos cuando llueve? Que no existe, pues, este crecimiento a lo bárbaro, que no hay calles, o que hay calles sin salida porque solamente se planea hacia un solo carril. En fin, estamos creciendo muy desmesuradamente. ¿No te parece, Bueno, Joaquín? hay que hacer la distinción, aunque hay problemas muy similares. Uno es que hablemos de los problemas de la obra pública de la ciudad, por ejemplo, de la Ciudad de México o de su zona metropolitana, y otro es de la obra federal, ¿verdad? Aunque todas son obras, son hechas bajo diferentes criterios, ¿no? Pero podemos decir, como norma general, que el problema principal es la falta de planeación. Y hablo de planeación en general. Aquí se sigue, por ejemplo, planeando en forma muy particular problemas de una delegación que son a veces problemas de la región, de la zona. Y no hay la figura legal que permita tener esa autoridad metropolitana, que es lo que ya hace falta. Una visión de la visión metropolitana. Por el caso del aeropuerto, prácticamente las autoridades de la ciudad están ausentes del tema y se está haciendo en la... ¿Y por qué pasa eso? ¿Qué opinas tú, Gustavo? A ver, insisto, y creo que debemos de apuntar, como bien se dijo, a los 3 niveles de gobierno. Esto no es privativo del gobierno federal. El desarrollo urbano es necesario ante lo que estamos viendo de un crecimiento anárquico, y eso genera también mucha corrupción. Hablo de los 3 niveles de gobierno, pero principalmente los que tienen la facultad, empezando con los municipios. Bien, y de ahí se desprende las siguientes obras que son necesarias de infraestructura para ese crecimiento del que hablo. Creo que debemos apuntar a eso, porque en el compromiso que debe de haber desde los partidos políticos, porque ahí se generan las inversiones democráticas. Hoy Juan mencionaba un ejemplo del único constructor en la comarca. Lo peor es que hoy vemos que no son constructores, son inversionistas democráticos. Es decir, no importa, yo invierto en un proyecto político... Pero que lo construya Mariana, ¿no? Que en su caso a lo mejor, oye, yo no soy constructora,
no importa. Yo te pongo el dinero. Lo redituable debe ser tan alto porque el riesgo es alto. Hoy hay candidatos que no sabemos quién va a ganar y entonces de ahí se generan los problemas. Creo que debemos prestar muchísima atención en eso, en los partidos, en los compromisos de los partidos políticos. Hoy en las últimas elecciones, ¿qué hemos visto? Candidatos que llegan a organismos u organizaciones en donde van y hacen compromisos ante el notario público, pero que en la realidad no se cumplen. ¿Y en Entonces, beneficio de quién? ¿Hay ciudades en nuestro país que sean ejemplo de un buen crecimiento, en donde se hayan hecho las cosas bien? Bueno, yo creo que hay dos áreas metropolitanas que han crecido mejor que la del Valle de México, que son Monterrey y Guadalajara. Desde el origen, ellos empezaron a trabajar en temas de planeación y de planificación, entendidos de que su crecimiento iba hacia los municipios circundantes. Déjame mencionar algo. El país tiene 59 zonas metropolitanas, donde vive casi el 80% de la población urbana de este país. ¿Esto qué significa? Que debemos de voltear a atender las zonas metropolitanas. Primero, comenta Mariana con mucho sentido, hay que crear un Instituto Nacional de Planeación que sea autónomo y que tenga características similares a las del INEGI, que hoy es una entidad muy respetada a nivel nacional e internacional. Un instituto nacional que goza de autonomía puede generar esquemas de desarrollo territorial, de desarrollo metropolitano y de desarrollo urbano. Ahora, las estructuras geopolíticas del país están siendo ya obsoletas. Una zona metropolitana como la de la Ciudad de México, donde hay más de 59 municipios, 4 entidades federativas metidas, el gobierno de la ciudad, que no tiene una autoridad que ayude a coadyuvar en el desarrollo de todos. Por ejemplo, si hubiera una especie de parlamento metropolitano donde se fijaran los planes, las prioridades, las reglas de ejecución, las reglas de participación y los requisitos para ello, estaríamos hablando de que estaríamos empezando a homologar reglas, homologar leyes, homologar participantes y sobre todo homologar calidades de lo que se pretende alcanzar en cada uno de los casos, en materia de infraestructura hidráulica sanitaria, movilidad, salud, etcétera. Hasta impacto ambiental, debe Entonces, ser, ¿no? Lo justo. Lo que pasa es que el país ha caído en términos de estructuras en una brutal obsolescencia. Y esa obsolescencia se refleja en la forma de hacer cosas. Definitivamente. Hoy. Nos vamos a hacer una pausa y vamos a regresar contigo, Ricardo, en esta ronda. Volvemos. Estamos hablando de la obra pública, corrupción, contra transparencia. Queremos cambiarlo en esta mesa. ¿Se podrá? En Volvemos. el 2000 no se vaya. generó el concepto. A ver, esto lo arreglé yo en gran medida el jueves en la noche con Soya, que el viernes hablé directamente con Ochoa. Directamente, porque me lo arregló Emilio. No, bueno, o sea, tú solo platicaste a él y no la verdad que tú. Por eso se le pedí a Emilio, se lo expliqué, Emilio habló, y luego hablé yo directamente con Ochoa. Entonces, pues ya sabía que esto estaba... Bueno, hasta el último minuto siempre se puede caer. Bueno, claro, eso me queda clarísimo. Se puede caer, pero teníamos una pero una enorme posibilidad de ganar. Pero si no te metes, estaba caído. Sí, no, nos mata Iberdrola. Iberdrola en este terreno es un competidor muy peligroso. Pues estamos aquí, estamos disfrutando de esta perla. Usted ya también lo leyó, lo escuchó. Funcionarios de OHL. ¿Cómo son las licitaciones y por qué hablamos de pues esta corrupción e impunidad? Ya lo dijimos, son conceptos muy precisos. Las comisiones que dan. Las comisiones que dan. Bueno, Pero, adelante, yo Gustavo. quisiera hacer mención de algo que México desafortunadamente ha perdido como oportunidad en estas inversiones, que es con la incursión de empresas extranjeras.
A ver, yo no estoy en contra de que venga quien traiga capital o quien traiga tecnología, pero con el debido respeto está comprobado que en México se han hecho obras de excelente calidad en el pasado. ¿Por qué hoy vienen empresas extranjeras, españolas principalmente, a explotar a las empresas mexicanas que vienen a subcontratar? Ese es el gran problema. No estamos de acuerdo. Yo pongo el dinero, pero los trabajadores... No, ¿cuál dinero? Ni dinero. ¿Son la banca o qué? No, ni dinero. Porque luego vienen a pedirle recursos a la banca. A la banca, que también... Que por cierto, en su mayoría es banca española. Pero son ahí está la... de aquí, de México. En una obra, en una asociación público-privada o en una concesión, alguien perversamente, y déjame reforzar lo que dice Gustavo, alguien perversamente dijo: hay que garantizar la aportación de capital, porque había una historia negra de que las empresas no aportaban capital. Entonces, la garantía de aportación de capital se da a través de cartas de crédito. Cuando se españoliza la banca mexicana, los mexicanos no tenemos acceso a cartas de crédito, porque para que tú obtengas 100 millones tienes que tener depositado 100 millones. Pero en Europa las cartas de crédito funcionan diferente. Entonces, una empresa española que tiene un buen capital le pide una carta de crédito a un banco mexicano españolizado, Santander, que antes fue Serfín, por poner un ejemplo. Entonces llega a México, entra a la licitación y trae su carta de crédito. Ningún mexicano trae carta de crédito. Pero sorpréndete, la obra se va a hacer con 75% de recursos de Banobras. ¿Ok? Entonces, ahí vamos. ¿De qué se trata? Se trata de lo siguiente, que entren los cuates. Entonces, ya que tienes el 75% de crédito garantizado por Banobras, te falta el 25%, que es el que tú vas a garantizar con tu carta de crédito. ¿Qué se hace perversamente? Se refería a ello Gustavo. Yo subcontrato a Joaquín al 75% del precio con el que yo gané, si quieres. Joaquín no jala porque le parece bajo. Mariana, ¿tú le entras? Y entonces el otro 25% lo ponen los subcontratistas mexicanos, porque el contratista general no tiene que poner nada. El 25% lo obtiene de los subcontratos. Conclusión, él hace la obra, él hace la administración, porque en México no hay una sola máquina o una bicicleta que haya llegado de España con las empresas. Nada. Lo que llega es un know-how que trajo Hernán Cortés hace ya un buen rato. Sí, nos remontamos a la historia, donde claro. Lo que hay que hacer es explotar a las empresas mexicanas que están en el hambre porque no tienen trabajo. Y entonces o se comen las máquinas o trabajan muy barato. Mano de obra barata. Esa es la perversa historia que hoy tiene de cabeza la industria mexicana de la construcción. Finalmente tiene un impacto y es en lo que se fijan. Ahí está la obra, ahí está el aeropuerto, la carretera, la presa, lo que quieran. Pero mal hecho, Gustavo. Nada más que la oportunidad desperdiciada de que la industria de la construcción, leas empresas mexicanas, crezcan. Hace unos años en España, estas empresas que hoy son jugadores mundiales, pues no eran nada en su país. Pero ¿qué pasó? Se cierra el país, apoyan a su industria mexicana y hoy andan jugando en el mundo. Bueno, esa es la oportunidad que perdimos aquí. Y como tú decías, sí, en un tema claro de captura de Estado. ¿Y qué pasa cuando se captura el Estado? Se hacen las leyes a modo. Es decir, se hace que el inversionista mexicano tenga que tener esas cartas de crédito, se hace que tenga que tener un inversionista detrás de él, se hacen quizás leyes a favor de extranjeros. Todo eso se deriva en una captura de Estado. Y eso nos lleva a otro problema, que es la regulación. La regulación, y nuevamente volvemos al tema principal, que es transparencia, aplicación de leyes, impunidad y finalmente corrupción. Ese es el tema principal de esto. Aquí están. Y mencionaban hace un momento otro factor, planeación. Pero yo mi pregunta es, ¿planeación no nada más en infraestructura y en obra pública, planeación en desarrollo turístico, planeación en desarrollo social, planeación en todo. Entonces, yo creo que aquí tenemos que cambiar el paradigma, porque se habla muy bien de que haya un instituto que regule, que hable de la infraestructura, pero el problema no es nada más de la obra pública, el problema es de paradigma del país. Ese es un gran problema. En tanto no se solucione eso o se mejore eso,
olvidémonos de que haya un instituto que deficiencia en la obra pública o deficiencia en cualquier Porque otro tema. volvería a empañarse, No, Mariana. por eso una de las cosas que yo mencioné es que tiene que cambiar la ley de planeación, una ley vieja, obsoleta, que no está hecha para la realidad económica ¿Y cómo actual. estamos para con los esos retos. cambios? Con No, esos ni eventuales siquiera se cambios. habla Ni de esta siquiera, ley. no está en la agenda. Entonces, no está en la agenda. Tenemos que subir a la agenda esa ley de planeación, en donde te digo, se impide planear en el siguiente sexenio. Esta ley de planeación se hizo pensando en que los presidentes son prácticamente señores feudales que van a decidir el destino de un país. Pero ese no es siempre tienen México que- ahora. No son conocedores. No. Lo decías bien, Exactamente. Joaquín. Necesitamos equipos No, técnicos no son y necesitamos conocedores. planear a largo plazo. O sea, el día de hoy, con la información que tenemos de INEGI, por ejemplo, ya sabemos cuál va a ser la demanda de infraestructura de educación básica, de infraestructura para educación básica. Entonces no tenemos por qué esperar a que venga un presidente y lo prometa en su campaña. O sea, los mexicanos podemos y debemos exigir este instituto que genere esos diagnósticos para que podamos mantener la infraestructura actual en buenas condiciones y generar infraestructura de una manera coherente con el desarrollo del país, por supuesto, con una buena planeación en todos los ámbitos. Me parece fundamental que la próxima ley de obra pública invite a todas estas personas a participar, a los especialistas, y que A sea los una que ley saben. de los especialistas y de los ciudadanos. No podemos seguir permitiendo que el diseño de nuestras instituciones quede en una negociación política. Es que me parece... Hay que aprovechar la mira, oportunidad. a propósito de lo que estamos hablando, costo de la corrupción a la iniciativa privada, y ahí tenemos la cantidad anual. El Estado de México es la entidad con más corrupción a empresas. Y eso, bueno, lo compartimos con nuestro... Y otro de los audiencia. efectos muy barata. es el impacto de los es muy malos baja. servicios que tenemos. O Está sea, muy bajo eso. la carencia de nuestros servicios públicos, la carencia y la mala calidad de los servicios públicos impacta en la vida de todos nosotros todos los días. Todos Ya vemos los que días. pone en riesgo la vida de las personas y todo eso afecta el crecimiento de México. Entonces, no solo es el dinero que se pierde, que quizás es mucho, pero es lo de menos. En el fondo es todas las oportunidades que este país está perdiendo por no tener la infraestructura que requiere para su desarrollo. Yo me Mariana Hay menciona un mucha tema gravedad muy en lo que importante. dicen. Voy con Ricardo. Yo voy quiero decir una cosa nada más. Sí, Joaquín. Que existen en México los profesionales mexicanos con la más alta capacidad y además con un sentido ético y honorable que pueden resolver los problemas Seguro. mexicanos. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí. A veces los Mariana, maestros de la no obra saben necesitamos más que los hablar de Mariana arquitectos. mencionó un tema muy importante que es la participación ciudadana. Aquí hay que reglamentar y hay que participar. Si los ciudadanos no participamos, entonces se deriva en todo este tipo de falta de planeación y ineficiencias. Pero el problema es la Pero participación. ¿cómo participar? Ese es uno de los grandes problemas. pues Es por es la ello- exigencia del es por ello que digo que hay que cambiar el paradigma y ese cambio de paradigma muchas veces cuesta trabajo, ¿no? Si Son los ciudadanos años. no participan y no reclaman, entonces va a seguir existiendo A impunidad ver, y en va a seguir materia de existiendo obra todo tipo. pública, Definitivo. aparte de la falta de planeación, existe la falta de proyectos puntuales debidamente validados por quien sabe de hacer proyectos, no cosas hechas sobre la rodilla porque hice el compromiso y denle duro y hay, como decían los yeseros antiguos, a reventón y como vaya pidiendo. Oye, ahora, ¿Qué pasó ahí? tienes un Fue- problema de planeación, Ajá. tienes un problema de proyecto, también. tienes un problema de falta de oficio de los funcionarios responsables de la ejecución y del seguimiento. Tienes falta de interés por parte de las empresas cuyo único propósito es el cobro. ¿Me Y explico? Es un sí. tema de dinero, no es un tema de servicio público. Y al final del día, la supervisión está cooptada entre el constructor y la autoridad. Dale para adelante. ¿Qué no ves que estás deteniendo el proceso? Ahora, todo esto al final refleja una terrible falta de visión de futuro. Si en México lo que nos preocupa es el crecimiento, el crecimiento económico, entonces debiéramos de impulsar reglas que lo favorezcan. Crecemos con mucha lentitud, crecemos en un nivel muy bajo, pero la población se esfuerza mucho. Si ustedes ven cuando la gente viene de Catepec en las mañanas, Bueno, que sí. toma autobuses que le permiten trasladarse 4 horas para llegar a su centro de trabajo y otros 4 de No es- regreso, sale quiere decir María que los Paz. mexicanos somos brutalmente productivos y competitivos, porque a pesar de la adversidad hacemos grandes cosas. Esto lo demuestran los mexicanos que se van al otro lado de la frontera. Cuando hay reglas claras,
Y cambia el contexto. Cambia el contexto, los mexicanos somos brutalmente productivos y competitivos. Y está probado que la mano de obra mexicana es de las Ahora, mejores, de las, hay un tema, las más calificadas. Yo quisiera nada más terminar con eso. Sí. El tema de la ley siempre es importante, pero ¿quién hace que se cumpla? O sea, en México tenemos espléndidas leyes en muy diversas materias. ¿Quién hace que se cumplan? ¿Cuáles son los mecanismos para darle seguimiento y cumplimiento? En México, de cada 100 delitos se denuncian 3. Es un engranaje perfecto. Se castiga uno. Gustavo. Estamos hablando, creo que en eso somos coincidentes todos, de la falta de planeación. Pero eso significa también recursos, porque hay que hacer el análisis, el diagnóstico. Las ingenierías mexicanas, por cierto, porque aquí hay capacidad. Muy bueno. Es decir, el proceso de licitación que lo lleva a cabo el funcionario, la responsabilidad de las empresas, las supervisoras. Es decir, aquí hay responsabilidades compartidas definitivamente. Pero asignar recursos. ¿Por qué normalmente los gobiernos no asignan más recursos en la elaboración de proyectos? Porque eso no se inaugura, porque eso no se ve. Y aparte voy a poder cambiar mi contrato. O sea, ¿yo por qué me voy a preocupar por un buen proyecto ejecutivo si yo después pido cambios a mi proyecto ejecutivo? Y si eso implica que el 100% del contrato aumente en el monto, que aumente. Y vemos obras que aumentan 500%. Bueno, Estela de Luz se fue de 300 millones a 1.200. Y el socavón de 1,000 millones a 2,000 millones. Fue necesaria. Fíjate, el socavón, hace 2 años, la Auditoría Superior de la Federación lo documentó y dijo, este proyecto ejecutivo se está modificando y no está cumpliendo con la normativa y esto compromete la funcionalidad de la obra. Hace 2 años. Y este año se murieron 2 personas. Ahorita que hablaban de la cápsula del secretario, solo haría un comentario. El libramiento de Cuernavaca, que es donde está hecho el Paso Express. Y bueno, esa carretera del Sol que todo el tiempo le están arreglando. No, pero el libramiento de Cuernavaca, lo que es el Paso Express hoy, era el libramiento de Cuernavaca hace unos meses. Ok, ¿cuántos problemas de inundación se presentaron en 50 años? Ninguno. Y entonces... Esa es la gran pregunta. Él dice que son las lluvias. A ver, hoy hubo lluvias extraordinarias en Cuernavaca. No hubo planeación. No hubo planeación. Está bien que uno no sepa, pero bueno, las lluvias por obviedad no son. Se pueden contratar servicios de construcción sin tener un proyecto planeado. Eso es perverso. Yo me voy a adelantar. Y por eso necesitas más supervisión. Viola la ley. Se supone que la ley de obra pública establece que para empezar un contrato, para licitarlo, tiene que haber proyecto ejecutivo completo, tiene que haber catálogo. No, hay una excepción, difiero, porque hay una excepción. Volvemos con eso. No se salgan del tema. Vamos a regresar. Esto es A Fondo. Y la obra pública. Bueno, volvemos. Es que ya no solamente es construcción. No. Pues estamos en el último segmento de este programa A Fondo. Efectivamente, se ha dicho mucho del diagnóstico. Hablamos en 3 bloques de todo lo que significa pues, este problema. Es un problema porque no hay claridad, hay opacidad, hay corrupción y todo lo que ya se manejó aquí. Pero las propuestas, y en nuestro contexto decías bien, Gustavo, lo viable en este momento. 1 minuto por cada uno de ustedes. Mariana. Bueno, me parece que la oportunidad que se presenta es que hay una reforma a la Ley de Obra Pública pendiente. Se pretende aprobar próximamente esta reforma y me parece que tiene que incluir nuevos mecanismos para fortalecer la planeación de la obra pública, como lo hemos dicho. Necesitamos un registro nacional de obra pública y a partir del análisis de estos registros, de estos inventarios, es que se tiene que empezar a formular la agenda de infraestructura en este país. No podemos seguir privilegiando obra pequeña, nueva e incoherente con el desarrollo urbano y regional, sino necesitamos impulsar este registro. Me parece que es fundamental y a partir de este registro es que se le tiene que dar seguimiento a la agenda de infraestructura, a la contratación y a la ejecución de contratos. Tenemos también que generar
transacciones totalmente electrónicas. Eso va a ayudar mucho a la fiscalización de la obra. Me parece que Compranet, que es ahorita la herramienta de la contratación de obra pública, tiene que ya ser una herramienta transaccional, no solo una biblioteca de documentos, lo cual es muy importante que haya transparencia, pero no tiene que ser lo único. Necesitamos ahí generar, las licitaciones tienen que ser electrónicas, ahí se tienen que hacer los pagos, ahí se tienen que justificar los ajustes de los contratos y de los montos. Y tenemos que tener mecanismos de participación ciudadana para poder estar monitoreando las obras. O sea, los mexicanos somos dueños de esas obras, queremos que la calidad de nuestras obras cumplan con lo que debe ser y tenemos que tener estos la exigencia, Mariana. Estos mecanismos, así como transparencia en la ejecución de contratos. Básico. Todo eso que dice ella, que pueda asegurar que haya planeación en todos los niveles, en los 3 niveles de gobierno, que haya capacidad, que haya experiencia y que haya honestidad. Profesionalización del servicio. Y si no, que caiga todo el peso de la ley sin estar, cuidando ni protegiendo a los malos funcionarios. Me gusta, gracias. No olvidemos que en este país la columna vertebral son las micro, pequeñas y medianas empresas. Y estoy hablando a nivel nacional, más del 95% de las empresas. Pero bien, ¿cómo empatar ese beneficio económico con la oportunidad ahorita en un parlamento abierto para modificar la ley de obra en este momento? Se requiere disposición, se requiere voluntad política, por supuesto, utilizar herramientas como Compranet, que la podemos modificar muchísimo mejor. Y hoy, a partir de la nueva ley, en donde los empresarios también tenemos responsabilidades a partir del 19 de julio, hace apenas unos días, nos compromete. Y ojo, hay elementos para denunciar o para señalar diferentes a como existía antes. Todo un proceso que era la denuncia formal, muy legalizada. Hoy, con el Comité de Participación Ciudadana, tenemos oportunidades todos los empresarios en este país. Ojalá hagamos uso de eso. Gracias. Gustavo, un minuto. Ricardo. Se está dejando todo a la mano del mercado. Es decir, la tendencia desde hace un par de décadas es que el libre mercado se autorregula por sí solo. Y hemos visto que el libre mercado tiene fallas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el escenario si esto continúa así y si no hay una ley que promueva la planeación, que promueva el castigo? ¿Qué va a pasar? Es que en algunos años nos vamos a enfrentar a rescates. Porque si esto continúa así, el día de mañana, sobre todo ahora que se están dando más proyectos por asociación público-privada, si esto continúa de esta manera y la ineficiencia continúa de esa forma, nos vamos a tener que enfrentar a rescates con el costo que ya conocemos por décadas. El más lamentable, ¿no? Que puede ser vidas humanas. Yo creo que nos queda claro al final de esto que lo que tenemos que hacer obviamente es privilegiar la planeación, privilegiar la ejecución de buenos proyectos, bien vigilados, bien resueltos, privilegiar la calidad de la ejecución de las cosas, que finalmente tienen que tener una vigencia y una durabilidad en servicio de la sociedad, privilegiar el seguimiento y gastar menos en fiscalización. Al final del día, las cosas bien hechas cuesta menos fiscalizarlas. El país gasta cada día más en mecanismos anticorrupción, fiscalización, revisión, evaluación, etcétera, porque cada día hacemos las cosas más mal. Si no la planeamos. Y al final del día estamos poniendo la carreta adelante de los bueyes. Eso es lo que está sucediendo. Así es. Pues definitivamente nos quedamos con todo lo que los expertos, y yo les agradezco, conocedores, comprometidos. ¿Qué mejor sería hacer este comité y que este instituto? Mariana, ¿lo lideras? Imagínate. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y hicimos el diagnóstico, y las propuestas, ahí están. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Julieta. Sobre todo a usted, muchas gracias por su confianza, por su compañía. Ellos son los expertos hoy hablando de la obra pública, pero usted tiene la última palabra, siempre. Muy buenas noches, hasta la próxima. Muchas gracias.